Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas noches, doctor. Hipertensivos, como el verapamilo, que felizmente no se utiliza ya tanto, y también la alfametildopa. La alfametildopa solamente se utiliza durante el embarazo, cuando hay preeclampsia o eclampsia. Y la azathioprina, que también es de la misma familia, que ya casi no se utiliza. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo la alfametildopa, que puede causar hiperprolactinemia. Pero como se utiliza en el embarazo, no es tan importante, porque el embarazo fisiológicamente cursa con hiperprolactinemia. Drogas gastrointestinales como clorpromacina, que básicamente se utilizan para cuando se tiene problemas psiquiátricos, pero en gastroenterología se utilizan a veces cuando hay incoercible, ¿no? A veces se utiliza. La metoclopramida, que es todavía un medicamento antiemético, procinético también, que todavía utilizamos bastante, entonces hay que tener en cuenta, si se utiliza mucha metoclopramida, puede haber hiperprolactinemias, no muy elevadas, leves. Domperidona, igualmente utilizamos, pero hay que tener en cuenta, es un procinético también. Y bloqueadores H2, estos eran los más importantes. En la antigüedad antes utilizábamos la cimetidina, que sí causaba hiperprolactinemias. Actualmente utilizamos la ranitidina, que no causa mucha hiperprolactinemia. Antipsicóticos como fenotiacinas, butirofenonas y atípicos, esto hay que considerar sobre todo en pacientes psiquiátricos. Antidepresivos tricíclicos, todavía como algunos que utilizamos como antineuríticos, sí, podemos utilizar. Hola. Perdón. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, doctor. Un ratito, vamos a cortar. Entonces estábamos hablando de antidepresivos tricíclicos y algunos de ellos pueden subir un poco la prolactina. Otros medicamentos antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, muy poco porque son más selectivos, pero en algunos tricíclicos sí podemos tener problemas. Eso en cuanto a los fármacos que nos pueden subir. En general, lo que hay que tener más en cuenta es la domperidona y la metoclopramida. Y algunos antidepresivos tricíclicos, como la metriptilina, y algún antidepresivo selectivo, como por ejemplo Disculpe, doctor, no se ve sus presentaciones. Ahora sí se ve. Ahí sí se ve, doctor. Ahora sí. Inhibidores de la MAO casi ya no utilizamos. Estos son los antidepresivos selectivos, que son raros, pero hay que tenerlos en cuenta. Mucho más hay que tener en cuenta ahora la cocaína y algunos tóxicos, ¿no? Ok, entonces pasamos a las otras causas de hiperprolactinemia, como por ejemplo en el embarazo. Les voy a pasar la siguiente diapositiva. Okay. ¿Cómo se comporta la prolactina durante el embarazo? Entonces, tenemos que ver que al principio del embarazo, en esta diapositiva, en este diagrama, por ejemplo, en las ordenadas, tenemos las concentraciones de prolactina en nanogramos por ml y en las abscisas las semanas de gestación. La prolactina empieza a elevarse prácticamente a los pocos días de que la paciente se embaraza. Y vean cómo a la semana 10, por ejemplo, sube y así en forma logarítmica hasta el término de la gestación, ¿no? Cada vez más. Toda la prolactina
Es una hormona propia del embarazo y de la lactancia que sube, entonces hay que tener en cuenta esta progresión de la prolactina. Eso es lo normal. Vamos a pasar a la siguiente. Ok. Próxima diapositiva, vamos a ver. Hola. Acá podemos ver en el hipotiroidismo. Otra de las patologías que hay que tener en cuenta es el hipotiroidismo no tratado o un hipotiroidismo severo. Verán ustedes que las concentraciones de prolactina en un paciente hipotiroideo, mujeres y hombres, se eleva. ¿Por qué? Porque la depuración no es buena. Un paciente con hipotiroidismo tiene el metabolismo en general disminuido. Entonces no hay buena depuración, no solamente de la prolactina, sino de muchas otras sustancias, entre ellas la prolactina. Entonces, hipotiroidismos severos aumenta la prolactina. Entonces, cuando tenemos un paciente hipotiroideo, hay que medirle la prolactina. Al revés, cuando tenemos hipoprolastinemia elevada, habrá que buscar si este paciente tiene datos de hipotiroidismo. Entonces, hay que tratar el hipotiroidismo y al mismo tiempo se trata la hiperprolastinemia. Es problema de depuración nada más. Ok, entonces seguimos con la próxima. Estos son los rangos normales de la prolactina hasta 18 más o menos. Esta diapositiva parecida a la que vimos anoche. Una paciente que tiene algunos datos de acromegalia, ¿sí? Si ven el prognatismo, si ven un poco los pómulos, la nariz un poco grande. A ver. Entonces, tiene algunos, pero otra patología que es importante es insuficiencia renal crónica. Al igual que en el hipotiroidismo, acá en la insuficiencia renal crónica, como saben bien ustedes, sí no se logran depurar muchas sustancias, como la creatinina, la urea, pero entre ellas la prolactina. Entonces, acá en las ordenadas, las concentraciones de prolactina y la creatinina en miligramos por decilitro. Por ejemplo, normal hasta 17, 18, habíamos dicho, según si es hombre o mujer. Hombres hasta 16. Pero estos pacientes que ya tienen una creatinina de 2, también ya empieza a subir la prolactina. En mujeres y sobre todo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta si un paciente tiene una enfermedad renal crónica, también la prolactina puede estar elevada solamente porque no está eliminando la prolactina que la está produciendo en forma fisiológica. Ok, en la siguiente diapositiva vamos a ver formas circulantes de prolactina. Esto es importante, se conocen por lo menos 3 formas de prolactina. La monomérica, la más conocida, tiene 23 kilodaltons, ¿sí? Son las formas glicosiladas de prolactina, que quiere decir que en sus ramificaciones más externas tienen ácido siálico o otro tipo de glucosilaciones. Y tienen actividad biológica, por ejemplo, la de 25 kilodalton más reducida. Esta es la que tiene actividad biológica más alta. Y la macroprolactina, que se une a algunos anticuerpos y puede ser solamente macroprolactina que no tiene actividad biológica. Entonces, se producen procedimientos con etilenglicol, polinglicol, que se llama, para ver cuál es la prolactina verdaderamente activa. Esta no es activa, solamente es inmunológicamente positiva, quiere decir que en el laboratorio podemos verla, podemos cuantificarla, pero que no nos está haciendo mayor acción. Esta es la importante. Esta es la forma reducida y esta es la macroprolactina. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. En adolescentes con hiperprolactinemia, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer algunos estudios. Por ejemplo, pedir un cariotipo. Si es normal, pasamos a la siguiente. Por ejemplo, un paciente con síndrome de Turner, algunos pacientes con síndrome de Turner pueden cursar con hiperprolactinemia porque pueden coexistir con hipotiroidismo. Si el cariotipo es normal, por ejemplo, 46X
X. ¿Sí? Tenemos que medir la LH y la FSH y el estradiol. Puede que la FSH esté disminuida y la LH esté normal. En algunos de los casos, estos pacientes pueden cursar con disociación LH-FSH, entonces hablamos de varios poliquísticos que algunas veces cursan con hiperprolactinemia. En este caso, medir la T4 libre para ver si este paciente no tiene hipotiroidismo. Podemos medir el cortisol y un test de embarazo para descartar que no sea una prolactina fisiológica del embarazo. En este caso podemos tener una prolactina ligeramente elevada. Lo normal es decir en mujeres 18.9, 19. En este caso 29 nanogramos por ml. Solamente puede tratarse de un hipotiroidismo o de una mastopatía fibroquística incluso. ¿Ya? Estos no son dangos tumorales. Vamos a ver de los dangos tumorales que generalmente en el 75% de los casos coexiste si la prolactina está más de 100 nanogramos. En este caso podemos pensar ya en un macro o microadenoma hipoficiario. Ok, entonces vamos a continuar. Esta diapositiva también la proyectamos anoche. Básicamente es para ver el tumor hipoficiario. Habíamos dicho que en hipófisis, sobre todo la adenohipófisis, está en la silla turca, de lo que estamos hablando. Y cuando crece mucho, pues hay lesión en el quiasma óptico. El quiasma óptico es el entrecruzamiento del nervio óptico y puede haber cambios ya en la agudeza visual. Hay que hacer una campimetría. En pacientes que tienen prolactinas elevadas, ¿sí? Puede que sea solamente un microadenoma hipoficiario. Al contrario que la acromegalia, la hiperprolactinemia llama la atención, sobre todo a las mujeres. Empiezan a tener galactosea y amenorrea o alteraciones menstruales. Eso les llama la atención, entonces van con el ginecólogo, con el endocrinólogo. Entonces los tumores los podemos diagnosticar tempranamente, o sea, chiquitos. No así que en la acromegalia, que a veces es solapado esto y diagnosticamos mucho tiempo después, que generalmente son macroadenomas. Ok, entonces proseguimos. Niveles de prolactina en pacientes con hiperprolactinemia hipotalámica. La hiperprolactinemia hipotalámica, como vimos anoche, el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, es rara, pero se puede producir en algunos casos. Por ejemplo, esta serie de Molich, Mark Molich de Chicago, en nanogramos tenemos, bueno, en las ordenadas tenemos prolactina en nanogramos por ml, y tenemos una serie de enfermedades hipotalámicas, por ejemplo, el craniofaringioma, que es un tumor que se produce en la bolsa de Zaki en el tiempo de la embriogénesis y que puede dar manifestaciones en la adolescencia o en la pubertad. Entonces, esta es una causa de hiperprolactinemia hipotalámica. Sección del tallo hipoficiario que habíamos hablado anoche, ¿no? No solamente los tumores en la hipófisis pueden producir alteraciones hormonales en la adenohipófisis, sino también sección del tallo hipoficiario por alguna, por decirles, alguna lesión o algún trauma que tiene. Silla turca vacía también es otra de las enfermedades, enfermedades hipotalámicas como la sarcoidosis a ese nivel, histiocitosis también a ese nivel pueden producir, y lo que les decía, la silla turca vacía. Son pocas las series y pocos pacientes, pero podemos pensar en raros casos y una hiperprolactinemia hipotalámica. Ok, entonces proseguimos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hiperprolactinemia? Una historia clínica detallada, sobre todo qué medicación está utilizando el paciente o la paciente. Es más frecuente en mujeres el diagnóstico, también la frecuencia, pero no hay que dejar de lado los varones. Examen físico, ¿no? En el examen físico, sobre todo si es varón, el varón solamente les va a decir que tiene disminución de la libido, generalmente no tiene galactosea. Puede que algunos lo tengan, pero generalmente no. Y en laboratorio vamos a descartar con test de embarazo, una TSH, mejor si es ultrasensible ahora, una creatinina sérica para descartar una enfermedad renal crónica, una resonancia magnética nuclear, vamos a pedir. Previamente podemos pedir un campo visual, una campimetría que es más barata.
y solamente vamos a tener pues defectos del campo visual cuando hay compresión del quiasma óptico. Y aplicar el efecto Holt que les decía para ver esto de la macroprolactina, para ver si es normal o está levemente aumentada, que puede haber en estos casos. Ok, no les voy a comentar mayor del efecto Holt, pero se trata de un truco que se hace en laboratorio para ver cuál es la prolactina que realmente es bioactiva. Ok, entonces continuamos con la anterior. Tamaño de prolactinemia en niños y adolescentes. Aquí las series microadenomas y macroadenomas. Hemos dicho que cuando el tumor es más de 1 centímetro es un macroadenoma y es menos de 1 centímetro microadenoma según la clasificación de Vexina que ya se utiliza hace 40 años más o menos. Esto es el total de mujeres. Vean que la casuística es más en mujeres siempre. Y en este caso tenemos más macroadenomas en mujeres y también en hombres, pero la casuística es 3-1 más o menos en mujeres que en hombres. Proseguimos entonces con la próxima. Tratamiento de la hiperprolactinemia. Al contrario de lo que hablamos anoche, que habíamos dicho que el tumor hipofisiario productor de hormona de crecimiento, casi exclusivamente el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? En la macroadenoma hipofisiario o la hiperprolactinemia secundario a un tumor hipofisiario productor de prolactina, el tratamiento es enteramente médico, ¿sí? Siempre es con agonistas dopaminérgicos. La cirugía o la radioterapia tiene un uso muy limitado. ¿Cuándo se opera? Cuando el tumor es muy grande, cuando está comprimiendo el quiasma óptico por el peligro de que dañe el nervio óptico, o algunos de estos tumores, como son muy irrigados, puede producirnos una apoplejía hipofisial, ¿no? En ese caso solamente cuando hay peligro inminente se opera, ¿sí? Después el tratamiento resulta muy exitoso con los agonistas dopaminérgicos. Ok, ahorita vamos a hablar de los mismos. Otros pacientes que tienen hiperprolactinemia, pero que no es un macroadenoma, incluso en algunas escuelas y si son asintomáticos, si la mujer no tiene galactosea, menorrea, ¿sí? Se puede seguirlos nomás. O si son eugonádicos, si no tienen hipogonadismo, se los puede seguir, ¿ya? Pero generalmente es muy fácil el tratamiento con agonistas dopaminérgicos como la cabergolina. Vamos a hablar en la siguiente diapositiva de la bromocriptina y de la cabergolina. En algunos pacientes que les decía que se operan por algún peligro inminente de que esté provocando ceguera, todo. Estos son algunas series de todos estos autores. Se normaliza la prolactina en microadenomas y en macroadenomas un poquito menos. Tasas de recurrencia, que son bajas, no es tanto como en los tumores hipofisiarios productores de hormona de crecimiento, que la recurrencia habíamos mencionado anoche con un 30% por lo menos, y normalización tardía, podemos tardar eso. El tratamiento médico a base de agonistas dopaminérgicos, que vamos a hablar ahorita de la bromocriptina. Ok, esta es una serie de este estudio ya clásico, de 1997 ya se publicó. Entonces tenemos complicaciones muy poquitas en estas series, menos de 200 cirugías, entre 200 y 500 cirugías, más de 500. Muertes, miren, 0.2, 0.6%, casi ninguna. A veces estos pacientes pueden hacer diabetes insípida. Meningitis, también bajo, desde 1.9 hasta 0.5. Líquido cefalorraquídeo que les escape, el líquido cefalorraquídeo un poquito más, pero a mayor cirugías también los neurocirujanos son más diestros. Injuria o lesión de la carótida, también bajos. Disminución de la visión, también. Hipopituitarismo, esto sí es importante. Pacientes que se operan de cualquier tumor de la hipófisis, ¿sí? Generalmente a veces quedan con algún grado de hipopituitarismo. A veces total, las más pocas veces.
y a veces parcial. O sea, quiere decir que se dañan algunas áreas de las otras hormonas que se producen, como la CTH, la TSH, la LH-FSH. Realmente la LH y el FSH se dañan más porque están muy ligados a la prolactina. Y diabetes insípida, que les decía en esta serie, menos de 200 operaciones, mucha, pero son transitorias, quedan bien, ¿no? Entonces, más que todo, vamos a ver el hipopituitarismo, o quiere decir la deficiencia de hormonas hipofisiarias, ese nivel. Ok, proseguimos. Esta es la misma gráfica que hemos visto anoche, una cirugía endoscópica de la hipófisis, ¿ya? Que raras veces utilizamos, solamente cuando es muy grande el tumor. Ok, ahora sí nos vamos al tratamiento. ¿Cuándo está indicada la cirugía? Efectos, como habíamos dicho, en campos visuales, no respuesta a la terapia médica, que rara vez ocurre. Crecimiento de tumor a pesar de la terapia médica. Intolerancia a agonistas de la dopamina. Apoplejía hipofisiaria, que es rara. Rinosea, debido a la erosión del seno esfenoidal por el prolactinoma, también rara. Ok, continuamos entonces. Y a veces, muy raras veces, radioterapia, ¿no? Esta es la convencional, que no deberíamos hacer. En nuestro medio solamente tenemos esta clásica, donde se daña no solamente la hipófisis, a veces todo el cerebro, porque se produce encefalomalacia, ese nivel, todo, ¿no? La que deberíamos utilizar en tumores epifisiarios, estereotáxica, con simple fracción, menos radiación para los tejidos. Y hay otras más modernas, como el gamma knife, el LINAC o el protobeam, ¿no? Ok. Esos son cuando no podemos, estas son radiación solamente para mostrarles que es muy raro. Ok. Crecimiento continuo de prolactinoma después de la terapia médica y cirugía, persistencia de hiperprolastinemia sintomática después de la terapia médica o cirugía. Solamente en esos casos radioterapia, y ojalá que pudiéramos hacer con una buena radioterapia, que en nuestro medio no tenemos, por lo menos en Cochabamba. Creo que en La Paz hay algún protobeam que se llama, ¿no? Ahora sí, nos abocamos directamente al tratamiento más importante. Muchos estudios. Estos son los análogos de la dopamina, que es el medicamento que inhibe a la prolactina. Entonces, análogos, habíamos hablado de agonistas y antagonistas. Estos son análogos antagonistas. Antes utilizamos la bromocriptina, que es también derivado del cornozuelo de centeno, igual que la cabergolina. Ahora ya no nos llega a nuestro medio porque la misma empresa que distribuye cabergolina ya no trae la bromocriptina, porque obviamente les reditúa mayores réditos económicos, ¿no? La bromocriptina, buen medicamento, utilizábamos dosis de 2.5 a 10 miligramos, se daba 2 o 3 veces al día, pero producía mucha náusea, mucho vómito, cefaleas, y por eso a veces teníamos que dar las más de las veces en la noche solamente una dosis, y algunas veces la misma tableta la teníamos que dar en mujeres por vía vaginal para evitar las molestias gastrointestinales. Tenemos ahora la cabergolina, hay por lo menos 3 marcas en el medio, y viene de 0.5, y podemos dar desde 1 miligramo a 2 miligramos semanalmente o cada cuarto día. Entonces las molestias ya no son manifiestas, alguno que otro paciente al día siguiente tiene un poco de cefalea, pero podemos dar media tabletita cada cuarto día. Hoy mismo tenía una paciente, hace ratito, que daba media tableta cada cuarto día, y le pregunté a la paciente si quería tomar o media tableta cada cuarto día o una tableta cada semana. Ella me dijo mejor cada semana, entonces le estoy dando 0.5 miligramos cada semana y una prolactina en unidades por ml de 1500, lo normal es 400 también. Eso es unidades internacionales. Las otras que nanogramos son unidades convencionales. Ok, miren, por ejemplo, en esta serie, número con prolactina normal, ¿sí? El porcentaje con estos pacientes con la bromocriptina bajaban menos que con la cabergolina en 2 series consecutivas. Miren la diferencia, sobre todo en esta. El doble mejor, y acá también el doble mejor, ¿no? En micro prolaktinomas y en hiperprolactinemias idiopáticas, cuando no sabemos la causa, ¿no?
que la causa puede ser incluso mastopatía fibroquística en mujeres. Ok, proseguimos entonces. Acá podemos ver, aquí vemos clarito un macroadenoma hipofisiario. Y yo a veces ya no pido ni siquiera tomografías, porque con nuestros tomógrafos del medio, a veces no se puede ver microprolactinomas, que son de 5 milímetros, 6 milímetros. Tenemos que recurrir a un tomógrafo de cortes más pequeñitos para ver, ¿no? Entonces, como el tratamiento es el mismo, el tratamiento médico, a veces ya no les pido tomografía ni resonancia. Pero en esta previa podemos ver la reducción del tumor con resonancia magnética nuclear con agonistas de la dopamina, ¿no? Entonces ven un tumor grande, acá se ve clarito, y como acá ya no se ve, solamente se ve la silla turca. Ok, ahora sí continuamos. Comparación de eficacia de la reducción de los niveles de prolactina y tamaño del tumor en macroadenomas secretores de prolactina. Lo que tienen que tener en cuenta siempre que los agonistas dopaminérgicos, la cabergolina en este caso y la bromocriptina también, no solamente les reduce las concentraciones de la prolactina, sino también el tamaño del tumor. Ok, vean cómo acá se normaliza en un 60% con la bromocriptina y con la cabergolina hasta un 100%. El tumor, ¿sí?, en este porcentaje también disminuye en 12 meses o 2 años de seguimiento. Ok, proseguimos. Tratamiento de pacientes con resistencia a agonistas de la dopamina. ¿Qué hacemos cuando los pacientes tienen resistencia a estos agentes? Se puede producir en 50% de los casos, sobre todo resistencia a la bromocriptina. Y en ese caso sí pueden responder a una de mejor generación, como la cabergolina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar la dosis de cabergolina según la tolerancia. Continuar por largo tiempo hasta que disminuya la prolactina. Con cada meseta, incrementar la dosis. Si hay un momento en que la prolactina se mantiene en una meseta, hay que aumentar la dosis. Y si no nos responde ni a bromocriptina ni a cabergolina a dosis crecientes, habrá que pensar en cirugía y radiación o algunos otros métodos. Proseguimos. Ok, mujer, en este caso un caso clínico, mujer de 45 años con resistencia a la cabergolina y respondedora a la bromocriptina. Al revés, puede que sea resistente a la cabergolina, entonces hacemos un tratamiento cruzado y empezamos a dar bromocriptina, ¿no? Pero generalmente es al revés, resistencia a la bromocriptina y luego con cabergolina. Ok, continuamos entonces. Prevalencia de anormalidades de las válvulas cardíacas en la población normal. Habíamos visto ayer con la hormona de crecimiento, con los tumores productores en la acromegalia, que no solamente se afectaba el miocardio, se podía afectar las válvulas cardíacas también. Pero por los efectos de la hormona de crecimiento. Acá no, en la hiperprolactinemia generalmente no hay problemas de válvulas cardíacas. Sí hay con el tratamiento con estos de agonistas dopaminérgicos. En varios estudios, desde el Framingham hasta el Cardia, se han visto estos efectos, el total número de pacientes, que la casuística es más que en la acromegalia. Y vemos, por ejemplo, en la regurgitación de la mitral, que se produce desde 3% hasta 19%. De la aórtica, desde 0.8% hasta 11%. Y en la tricuspidia también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos pacientes que tienen hiperprolactinemia? Lo ideal sería hacerles una ecocardiografía para ver si ya antes del tratamiento ya tienen algún grado de insuficiencia de las válvulas. Pero si no, hay que hacer seguimientos. Pueden tener algún grado de regurgitación o insuficiencia, ¿no?, por el efecto de estos medicamentos. Más se ha visto con estos agonistas que se utilizan a grandes dosis en otras enfermedades. Por ejemplo, en el Parkinson, se utilizan otros agonistas que pueden tener. En estos pacientes también hay que hacer seguimiento con ecocardiografías para ver las válvulas. Ok, proseguimos. Entonces, hay otros agonistas dopaminérgicos que no son objeto de la clase, pero que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Un metaanálisis de anomalías de válvulas cardíacas en pacientes con enfermedad de Parkinson, por ejemplo, cuando se utilizaron otros, ¿no? Otros como la cabergolina, pergolida y otros
no ergotamínicos, ¿no? Total de número de pacientes, número de valvulopatías, ¿sí? Entonces, en estos pacientes se ve a comparación de las hiperprolactinemias mayor grado de compromiso de las válvulas, a tomarlos en cuenta. Ok, continuamos. De leve a moderadas, pacientes con cabergolina, acá según las series, a Colau lo habíamos mencionado anoche también, tumores hipoficiales productores de hormona de crecimiento, eso es solamente para tener un panorama. Continuamos. Disminución permanente de la hiperprolactinemia con cabergolina. Vean acá, ¿sí? Cómo no solamente disminuye, ¿sí?, los microadenomas, también los macroadenomas, en este porcentaje, ¿sí? Ya no solamente baja las concentraciones de prolactina, sino el tumor. Lógicamente hay que tener mucha paciencia y eso hay que decir al paciente. Esto acontece en meses y a veces años de tratamiento, ¿no? El problema es que las pacientes a veces se abusen de estar con el tratamiento y también no es muy barato. Una tableta de cabergolina, por ejemplo, cuesta de 0,5 a 70 bolivianos más o menos, dependiendo de la marca. Bueno, continuamos. Esto ya hemos mencionado y estoy viendo por resonancia magnética. Ok. Está medio fallando esto. Creo que es la última. Ok, entonces, al contrario de la acromegalia, el tratamiento del macroadenoma o microadenoma hipoficiario eminentemente es médico, a no ser que el macroadenoma sea muy grande y esté produciendo lesión o compresión del quiasma óptico. El quiasma óptico es la unión de los dos nervios ópticos. O que haya peligro inminente de una apoplejía hipoficiaria por el tamaño del tumor y porque ustedes saben que la hipófisis es muy irrigada, sobre todo en el embarazo, ¿no? Después todo es tratamiento con análogos de la dopamina, ahora cabergolina, antes la bromocriptina, y entonces va muy bien, solamente que hay que tener mucha paciencia, sobre todo al paciente hay que explicarle eso, y que va muy bien, no solamente las concentraciones, como en otras enfermedades, no solamente se bate, sino disminuye el tamaño del tumor y eso hay que checarlo generalmente por resonancia magnética, de vez en cuando, no cada vez, ¿no? En tomografías tampoco, porque también la tomografía es el método que más irradia, pero tal vez una vez cada 2, 3 años sea útil. ¿Qué más? Descartar otras causas de hiperprolactinemia. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos tiempo todavía, el hipotiroidismo, sobre todo si es severo o no diagnosticado. La enfermedad renal crónica, también, por esto de la depuración. Y también, lógicamente, hay que descartar que la paciente no esté embarazada, ¿no? Lo primero, paciente que tiene amenorrea y galactosidea, lo primero que habrá que hacer un test de embarazo, una prueba cualitativa, no asperosérica, no urinaria. La urinaria tarda un poco más. Después, otras causas de hiperprolactinemia que no les hemos mencionado ahora, locales, mastopatía fibroquística, cuando hay quistes en las mamas y eso estimula a través de la médula espinal a la hipófisis. Otras causas raras de que la paciente o el paciente haya tenido un herpes zóster que esté estimulando esas neuronas de esa parte del tórax, ¿no? Entre las más conocidas. Y también, como mencionamos al principio, las causas farmacológicas, sobre todo metoclopramida, domperidona y a veces la ranitidina. Felizmente la cimetidina ya no se utiliza hace como 20 años más o menos, que era una de las causas más importantes de producirnos hiperprolactinemia. Ok, hasta acá yo creo con hiperprolactinemia y micro y macroadenomas hipoficiarios. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Pascual, ¿me escuchas? Sí, doctor. ¿Tienes alguna pregunta? Stephanie. Doctor, en las pacientes embarazadas, como mencionó, ¿el tratamiento se haría solo sintomático o cómo podría ser? Eso es una muy buena pregunta. Sí. Cuando tienes una paciente que tiene hiperprolactinemia, incluso por un microadenoma hipoficiario y también un macroadenoma, y se embaraza, tienes que vigilar a la paciente. Normalmente suspendemos el tratamiento, porque no tiene sentido que le estés dando un derivado, un agonista dopaminérgico, y tu paciente fisiológicamente tiene elevada la prolactina. O sea, no vas a poder, tuvieras que utilizar mucha bromocriptina o mucha cabergolina para disminuir, y no tiene sentido, ¿no? Más bien esa paciente está ¿cómo les diría? Está esperando lactar al bebé que va a nacer, ¿no? Entonces solamente hay que estar vigilando con las concentraciones de prolactina, sin tratamiento. Entonces ver que no esté subiendo demasiado, digamos, y bueno, en cuanto se desembarace, ahí tal vez hacerle una tomografía. No puede ser tomografías, por lo que habíamos dicho, por la irradiación, a una mujer embarazada, sobre todo en las primeras semanas de embarazo, hasta las 9 semanas, 10 semanas está contraindicado cualquier método, incluso radiológico. Entonces, después del embarazo, puedes hacerle una tomografía para ver qué tanto ha crecido el tumor hipofisial. Y lógicamente, si ha crecido mucho, suspender la lactación, se suspende con estos mismos medicamentos. Una muy conocida, antes una marca muy conocida de la bromocriptina acá en Bolivia, del Rodel. Entonces les daba a mujeres para hacer que ya no produzcan leche. Entonces, ¿por qué? Porque eso la succión estimula la producción de prolactina y lógicamente el tumor te va a crecer. Suspender con estos medicamentos, le das, por ejemplo, de la cabergolina, le das 2 tabletas en 2 días consecutivos y chao leche, ya no hay secreción de leche, y hacerle una tomografía si está muy grande. Solamente seguimiento, vigilancia, no podemos hacer otra cosa. Uno, eso. Otro, 2, si una paciente tiene prolactina elevada, sobre todo por un tumor, pero si es por otras razones, y tú le das tratamiento, a los pocos días esa paciente ya va a empezar a normalizar la prolactina y va a empezar a ovular. Entonces le tienes que decir que se cuide con algún método si no quiere embarazarse, porque puede embarazarse, porque ya se reconstituye la ovulación normalmente en esa paciente. Entonces tendrá que cuidar con un método no hormonal, que no tenga estrógenos, porque si le das estrógenos, los estrógenos también suben la prolactina. Entonces, ojo, en 10% de las causas de ovarios poliquísticos puede cruzar con hiperprolactinemia. No puedes dar anticonceptivos hormonales conjugados, o sea, combinados, en una paciente que tiene prolactina elevada. Los estrógenos le va a subir la prolactina. Entonces, solamente seguimiento en una mujer que tiene un microprolactinoma y que está embarazada. En una mujer que tiene un macroprolactinoma, de preferencia hay que aconsejarle que no se embarace, porque puede crecer mucho ese tumor durante la embarazo. ¿Okay? Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches, una consultita. ¿Y qué hacemos con las pacientes que son posmenopáusicas, que ya están en la tercera edad? O sea, donde ya o sea, ya hay hipogonadismo, ya hay descenso de muchas hormonas, entonces no habría, digamos, tal vez, bueno, lo que pienso, tal vez no habría una clínica manifiesta por la que guiarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace sí. ¿A qué punto llegaremos, doctor? Si tiene un tumor hipoficiario y ya no menstrua, lógicamente la amenorrea es porque le ha ocurrido la menopausia. Entonces ese dato no va a ser bueno, pero va a tener galactosia. Tu paciente va a tener galactosia y más bien se va a espantar. Va a decir, no, a mi edad
secreción de leche, que no estoy embarazada y todo, y vas a acudir más prontamente, ¿no? Sí, entonces por la galactosea, la paciente vas a acudir al consultorio y tú ya le tendrás que hacer un examen de campos visuales, que al principio lo puedes hacer en el consultorio. Si la paciente tiene cefalea, generalmente por el tumor puede tener cefalea, disminución de los campos visuales, y en este caso la galactosea, ¿no? La cefalea a veces es muy manifiesta y no les calma con un paracetamol o con algún antiinflamatorio común y corriente, ¿no? Más fácil todavía el tratamiento. La paciente va a venir más antes con galactosea. ¿Está bien, Álvaro? Sí, doctor. Como te estaba repasando un pedacito que decía que, o sea, que la hipogalactosia en estas pacientes es rara y más bien, o sea, se presenta en estadios avanzados, donde ya hay cefaleas intensas y problemas de visión. ¿Es este el caso, doctor? Tal vez alguna vez ha visto un caso así. Sí, pero, o sea, la paciente va a tener producción de prolactina, no va a tener nada que ver. Cuando los pacientes entran en anovulación es porque la LH y FSH bajan, porque la prolactina es una hormona que disminuye la LH y FSH, ¿no? En estas pacientes ya su FSH y LH van a estar altas, por eso no te van a ovular y no van a menstruar. Pero si tiene prolactina elevada, con seguridad que va a tener galactosea, ¿no? Con seguridad que va a tener galactosea, y si no tiene galactosea, pues tendrás que hacerle caso a la cefalea, a la disminución de los campos visuales, porque los datos de hipogonadismo la paciente ya no los va a notar, ¿no? Porque ella ya no está ovulando. Igual, en el varón, los únicos datos que tiene, ellos alguna vez pueden tener galactosea, pero muy raramente. Lo que más te van a manifestar es que tienen disminución de la libido, del apetito sexual, ¿no? Entonces, un hombre joven, todo, lo que le va a llamar la atención, que su apetito sexual baje mucho más. Y más que al paciente le va a llamar la atención a la pareja, ¿no? La pareja va a decir, oye, ¿qué le está pasando a este ñato, no? Está poniendo cuernos o no sé qué. Entonces, les va a llamar la atención a la pareja o por lo menos al varón. Y entonces tiene un grado de hipogonadismo. Si tú examinas más si esta hiperprolactinemia es de mucho tiempo, no solamente va a tener disminución de la libido, va a tener disminución del vello púbico, puede tener incluso disminución de los testículos, ¿no? Si esto ya ha sido de mucho tiempo atrás. Entonces, ahí en el varón sí es un poco más difícil el diagnóstico, pero lo más manifiesto es que te diga, doctora, mi libido ha disminuido hace meses, ¿no? Y por ese motivo va a venir. Y, lógicamente, la cefalea y la disminución de campos visuales también. Listo, doctor, muchas gracias. Ok, creo que con eso hemos terminado. Mañana vamos a hablar de otro tema, hablando de la menopausia, o sea, hablando de hipogonadismo, vamos a hablar de la menopausia, ya, de síndrome climatérico y la menopausia en mujeres. ¿Ya? Entonces, mañana tenemos esa clase de 7 a 8, o 8 menos cuarto, y después de su semana médica vamos a continuar con pubertad. La pubertad normal y un poquito de pubertad precoz, sobre todo en las niñas, que es más importante, para continuar luego con osteoporosis.